Mis queridos amigos de este canal Mi Poder Personal, yo me llamo Sigrid Taple y hoy quiero hacer un video sobre lo que yo considero uno de los tránsitos más importantes de este año y que está pronto por suceder, y es la entrada de Saturno en Aries. Creo que Saturno en todos nosotros representa temas muy importantes. Es un planeta difícil, es un planeta que nos templa el espíritu, que nos lleva a unos límites de nosotros mismos y que muchas veces vemos como el gran sabio, pero también entendiendo que sus tránsitos o eh, sí, su influencia dentro de nuestra carta natal puede ser determinante en la conformación inclusive de nuestra personalidad, en los eventos que vivimos y demás. De manera que contribuyendo al gran conocimiento astrológico y para que muchas personas se puedan seguir nutriendo de esta información, yo personalmente soy ascendente Capricornio. Todo lo que yo escuche, aprenda, estudie, analice sobre Saturno definitivamente me determina, me habla, me expande, me lleva a un conocimiento muchísimo más profundo y pues bueno, yo quiero contribuir en este trabajo tan importante en la divulgación astrológica. Vamos a ver, vamos a hablar primero sobre lo que significa Saturno. Saturno significan muchísimas cosas. Lo pensamos desde la astrología tradicional y es el último planeta visible. De hecho, ellos, los tradicionales, no trabajan con los transpersonales. Y siendo Saturno el último planeta visible, pues representa como ese límite de lo que podemos ver, de lo conocido, de la realidad. Cuando estamos hablando de que es lo último, también estamos pensando que después de Saturno, como que no hay nada, como que vamos más allá de Saturno, nos perdemos la cohesión con la realidad, perdemos la pertenencia, perdemos la posibilidad de estar dentro del sistema. Se trata de una exclusión. Es como esa valla que tú te vas a saltar en algún momento, pero que tienes bien claro que cuando pases más allá de una cierta regla, de unos ciertos límites, de pronto no va a haber una vuelta atrás. Por lo tanto, también nos representa lo que no es conocido, lo que es peligroso. Y en esa medida muchas personas hablan de Saturno como el guardián que preserva, pero el guardián no siempre tiene que tener estas características positivas, porque pasar más allá de lo conocido muchas veces nos llega a explorar aspectos de nosotros mismos que están potencialmente allí, aspectos de la vida misma, de nuestros eventos, de nuestro entorno, que nosotros no nos atrevemos muchas veces a explorar por miedo al peligro, por miedo a lo que no es conocido, por miedo a lo que pueda estar fuera de los límites de nuestra conciencia, de nuestros aprendizajes, de nuestra familia, de lo que se debe. Otra manera de ver a Saturno que me parece importante y que tengo dentro de mis apuntes es precisamente esto de los mandatos, el deber ser, en donde nosotros tengamos a Saturno dentro de nuestra carta natal, nos habla de estas reglas intrínsecas que socialmente nos han imprimido una impronta bastante fuerte. Normalmente es la familia la que determina si ese Júpiter y Saturno, esas creencias, esas verdades, se convierten en un reglamento y nos obligan, porque las reglas obligan, los mandatos son una obligación tácita o explícita que nosotros vivimos dentro de nuestra familia. Habla también de las personas mayores, habla de los viejos, habla de la tradición y habla también en esa medida de lo que podríamos denominar la sabiduría. Pero no se nos olvide que la sabiduría no llega solamente por el paso del tiempo. Saturno también es Cronos, es el paso del tiempo. La sabiduría llega
por la capacidad de reflexión y el tiempo que hayamos invertido en la reflexión para ir adquiriendo unos saberes, unas posibilidades de expandir precisamente esa sabiduría. No toda persona mayor llega a ser sabia, aunque son los viejos los que cargan muchas veces toda esta tradición, todo este conocimiento, todo esto que viene ancestralmente, que viene desde chiquitos y que han aprendido a través de las experiencias, a través del tiempo, pero también a través de la reflexión y que nos pueden transmitir de generación en generación. Interesante es ver cómo todos estos aspectos que podríamos ver como algo que nos forma, que nos estructura, que nos da un contenedor, también puede llegar a ser una cárcel. ¿Por qué? Porque en el proceso de individuación, en el proceso de crecimiento, nosotros vamos descubriendo quiénes somos y muchas veces puede que no seamos exactamente lo que se espera de nosotros, ese deber ser, ese mandato. Ahora, romper los límites de lo conocido, de lo que nos han mostrado, de lo que nos dicen como regla que se debe acoger, seguir exactamente, pues puede traer precisamente la exclusión, la sensación de que estoy solo, la sensación de que no soy aprobado, de que no tengo una mirada positiva de aprobación de parte de mi clan. Acordémonos que las reglas no siempre tienen esta connotación ética que pudiéramos pensar, sino a veces también es unas reglas que se imponen dentro de cada uno de los clanes. En las constelaciones hablamos de la buena conciencia, lo que no significa que las reglas que tenemos que seguir por ser parte de un sistema, de un clan familiar, tengan una validez ética o moral bastante fuerte, ¿no? Hay familias en donde nosotros aquí, por pasar, por ser exitosos, hacemos lo que sea. O familias que dicen, así te toque abandonar tus propios sueños, tú te quedas cuidando a fulano. O hay familias en donde se dice, las mujeres no hablan en esta familia o los niños no tienen derecho a opinar. O el patriarca, el jefe de la familia, sea el que sea, con el comportamiento, con sus acciones que no necesariamente sean positivas, siempre va a ser la autoridad. Aquí también pasamos a un concepto importantísimo de Saturno, la autoridad. Una amiga mía tiene un dicho muy bueno que yo siempre he aplicado en mi vida y es que a mayor conciencia o autoridad interna, menor autoridad necesito de afuera. Las personas que siempre han hecho caso, han seguido las reglas, han tenido unas obligaciones que han cumplido a rajatabla, que no miran, que sencillamente obedecen por las razones que sean, por esa cosmovisión, tanto del entorno grande, pero en particular de la familia, pues son personas que no desarrollan un criterio individual, un criterio propio y asumen que esas personas de autoridad son las que tienen la razón. Esas autoridades familiares pueden luego trasladarse al esposo, al jefe, al padre de la parroquia, a un sistema más grande o distinto de cristianismo en donde de pronto haya unas reglas muchísimo más rígidas. Entonces, yo, al tener una autoridad que haya desarrollado a través del tiempo y un criterio propio, puedo ir y confrontar esa autoridad externa sin que eso signifique que tengo que romper pues el establecimiento en el camino. Aunque es muy posible que para poder surgir, expandir, traer nueva información a mi clan familiar, a mi propia vida, a mi entorno, a mis hijos, a este enriquecimiento de conocimiento, pueda tener que irme más allá de los límites, más allá en donde nos encontramos a los transpersonales. Yo personalmente sí trabajo con los transpersonales. Entonces me parece súper interesante cómo podemos mirar a Saturno desde tantos aspectos. Miremos otra parte de ella.
Hablábamos de los mandatos, las reglas, la obligación y lo que puede generar una buena conciencia, el ir acogiéndose a estas reglas, a estos mandatos, a esto que explícitamente o sin explicarlo mucho dentro de la familia, asumimos como lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Es importante entender cuál es esa relación que yo tengo acerca de esos mandatos, cómo me relaciono yo con esos mandatos. Podemos verlo dentro de nuestra carta natal, en qué signo está, en qué casa, en qué área, en dónde había temas muy fuertes. Recordemos también que Saturno, en donde lo tengamos, tenemos la sensación de insuficiencia, de carencia. Es bien importante entender esto porque digamos que la sabiduría o la maduración o este gran maestro que nos puede representar Saturno, pues digamos que nos somete a una serie de peripecias, de dificultades para poder ir adquiriendo esta sabiduría. Entonces, yo hago este énfasis muy especial porque me parece importante entender la naturaleza intrínseca de Saturno y cómo nosotros vamos moldeando, vamos aprendiendo a modificar o ir aceptando o ir intronizando esa autoridad que hemos revisado, que hemos contrastado con lo externo y que vamos desarrollando nosotros mismos para poder tener un Saturno sano, maduro y dado, digamos que con esta gran sabiduría que nos promete muchas veces Saturno. Lo digo porque en la astrología moderna muchas veces las personas voltean y dicen, vas a tener gran sabiduría en esto y lo otro. Un momentico, vamos a ver en qué sitio estás, qué tanto has trabajado con él, cuáles han sido los aprendizajes, cuál es tu experiencia, en dónde le has podido dar esa vuelta de tuerca. Porque nuevamente Saturno y este gran maestro que puede llegar a ser nos somete a muchas pruebas para poder establecer como estas estructuras tan necesarias. Y aquí pasamos a otro de los conceptos tan difundidos de Saturno que son tan importantes, es la perseverancia, la disciplina, el orden, las estructuras. Entonces, aquí nuevamente miremos en cuáles son esos fundamentos que me generaron a mí una manera de reaccionar frente a la realidad, Saturno, la realidad cruda y desnuda, la realidad que muchas veces es algo que no es tan fácil de mirar, ¿no? Quiero aquí nuevamente hacer este contraste y que vamos a vivir este contraste entre la idealización, Neptuno, y la realidad, cómo se nos presenta y cómo podemos montarnos en la película de el ideal, la fantasía, este paraíso que yo me imagino que puede llegar a ser la vida que nos da Neptuno, que es tan necesario para poder soñar, porque sin sueños no tenemos una vida, no tenemos unas ganas de seguir adelante. Pero también como la vida voltea y dice, pero te vas a tener que bastar con esto poco. Entonces, es interesante también cómo podemos ver a Saturno que nos muestra la estrechez, la carencia, lo apretado, ¿no? Estas dificultades. Es un planeta frío, extremadamente frío y seco, inhóspito. Entonces, todo lo que toca Saturno, pues lo convierte en algo difícil. Hay una sensación de soledad, hay una sensación de achiquitamiento, de reducción, ¿no? Es una característica que también es la que tiene el nodo sur cuando hablamos que los nodos tienen una característica saturnina, nodo sur achica, aplasta, vuelve menos, disminuye, daña, y el nodo norte que exagera, enaltece un carácter más jupiteriano, aunque en la tradición el nodo norte no es que tenga siempre este tema tan el camino que tenemos que salir, sino en donde nos pone una lupa, en donde también a veces hay grandes exageraciones, pero que evidentemente puede llegar a facilitarnos muchísimo más la vida en lugar del otro nodo que en el nodo sur, pues cuando nos vemos disminuidos y está unido a algún planeta en particular, podemos llegar a la polaridad de tratar de exagerar este otro planeta para poder compensar esta sensación de achiquitamiento. Entonces, Saturno pues tiene unas acciones que no son
muy fáciles que digamos y que pues nos representan precisamente esta posibilidad de ir madurando, pero que seguramente vamos a tener que someternos a duras pruebas. Ahora bien, pasemos a qué es Aries. Aries es el primer signo del zodíaco. Implica la chispa divina, todos los signos de fuego nos están hablando de esta chispa divina del gran inicio. Aries es un signo cardinal de fuego, de gran impulso. Es el carnero que se bota de cabeza, que no hay, que no hace una reflexión, sino que trabaja por impulsos, por una impulsividad energética y una actividad muy grande que le bulle, o sea, es la necesidad de ir a romper. Cuando digo ir a romper, siempre me imagino cuando vamos a nacer, este es nuestro primer triunfo, por lo tanto, sin Aries no hay vida, porque Aries representa cómo salimos de esta matriz pisciana, de este útero, rompemos la fuente, atravesamos, rasgamos y entramos en la vida de una manera fuerte, intensa, un cambio de ambiente total, una necesidad de supervivencia. Por eso Aries también es el guerrero, o sea, Aries es el ambiente guerrero, Marte, su regente, pues representa ese guerrero, esa necesidad de supervivencia, de lucha, de seguir adelante, de avanzar, sea como sea, pa de cabeza nos vamos atravesando y vamos llegando a la vida. Es un signo que va hacia afuera, representa una extroversión, es un signo de fuego que se lanza hacia adelante, que va, que es por eso una energía muy yang totalmente. Tiene muchas veces la necesidad de control, de dominio del entorno, porque es que yo tengo que luchar. Habla también de liderazgos, de creatividad, pero de una creatividad impulsiva. ¿Saben de dónde le nace uno las cosas? Allí es donde encontramos esta capacidad de ir hacia adelante. Arquetípicamente esto es Aries, obviamente Aries puede representar unas ciertas áreas de nuestra vida y allí es importante empezar a hilar bien, bien finito y entender qué es lo que va a significar este Saturno en Aries, qué ha significado en mi vida y cómo puede ser que se vayan desenvolviendo los hechos en los próximos 2, 3 años. El inicio de todas las cosas, es una necesidad de entorno, es sumamente energético, representa la actividad pura, hay una voluntad de ir a la conquista, de ir a conseguir lo que yo quiero, y eso es bien importante. Es un signo colérico. Desde la homeopatía, un signo colérico nos está hablando de un líquido bilioso que todos tenemos que desbarata muchas sustancias dentro del organismo porque la bilis tiene esta, pero cuando tenemos un exceso de bilis, hay distintos tipos de bilis, tenemos también una, a veces, muchas veces como esta sensación de enojo, de ira, de rabia que nos carcome, tiene que ver con el hígado. Aun cuando tenemos un exceso de bilis, se pueden dañar los dientes porque hay un aspecto bilioso dentro de la boca. No se nos olvide que es parte de, si bien Tauro representa la mandíbula inferior, Aries representa la parte de encima. Estamos atrapando el bocado, vamos a luchar por nuestra vida y a coger lo que nos corresponde en la vida de un básico subido. Como también es el primer signo del zodíaco, nos está hablando de los comienzos de la gente joven, de nuestras primeras momentos de la vida, de situaciones que nos permitieron hacer un avance, iniciar un proyecto, arrancar con una situación, cortar también muchas veces para hacer un cambio de dirección. Eso es bien importante. Reactivos, enojones, muchas veces impulsivos, decididos, impacientes, hay una prisa, un afán, un algo que me empuja, no se puede esperar, las cosas tienen que ser ya, por lo tanto también traen procesos de ansiedad y de desasosiego cuando tenemos allí planetas que puede ser. Es un signo
caliente y seco. Por lo tanto, empezamos a mirar cómo esto de caliente y seco que quema, que no permite la vida, se junta con este arquetipo de Saturno, que es frío, seco también, que si bien están los dos con esta característica de secos, el frío y lo caliente obviamente contrastan. Um, Vamos a ver entonces lo que puede significar Saturno en Aries. Y aquí me voy un poco a lo que son las dignidades esenciales. Me parece que pues, yo he transitado por toda clase de astrologías, la verdad, soy muy curiosa. Yo empecé con Huber, yo he seguido con astrología humanista, una astrología más psicológica. Luego me fui especializando en astrología genealógica. Allí me fui dando cuenta cómo estas características de mi carta natal tienen que ver con otras cartas de mi familia, cómo se repiten ciertos patrones y entendemos que somos parte de y de dónde vienen los temas. En la astrología tradicional, el tema de las dignidades es absolutamente vital. ¿Qué significa esto? Que cada una de las funciones, los personajes, las acciones, los eventos o aquello que represente Marte o cada uno de los planetas en los signos, ahorita dije Marte porque estaba pensando en Aries, pero estamos hablando de Saturno, tienen la posibilidad, un ambiente mejor o peor para realizar su trabajo. Saturno es el regente de Capricornio y de Acuario. En ambos trabaja de manera distinta. En Capricornio trabaja de manera concreta, cristalizando, materializando algo tan importante dentro de la vida de cada uno de nosotros para garantizar la supervivencia, la seguridad, la estabilidad, todo esto que estábamos hablando también, que son las estructuras, las bases, el límite, la capacidad de tener una concreción muy clara. Se exalta en el signo de Libra. ¿Por qué? Porque en Libra estamos hablando de la diplomacia, de lo que se dice o lo que no se dice, de una búsqueda de armonía que muchas veces suprime al individuo y favorece el equilibrio entre dos partes. Allí Saturno es feliz poniendo reglas. Allí Saturno voltea y dice, es que esto es lo que se dice, esto es lo que no se dice, esto se hace en sociedad, esto está bien portado. Imaginemos una conversación en donde estamos hablando de la diplomacia internacional. Hay cosas que no se pueden, la manera como estos. No hay una posición individualista, sino que la idea es llegar a acuerdos. Y Saturno le encanta ese pedacito. Se siente como mico en costurero. Ahora bien, cuando pasamos al signo opuesto, a Aries, estamos hablando de una voluntad individual. Aries es el signo más individualista de todos. Y cuando yo pienso en que yo quiero hacer, yo me tiro de cabeza, yo tengo un impulso vital, yo tengo que romper la fuente para ir por mi vida, para ir a una supervivencia, para luchar por las cosas que quiero y demás. Saturno no se siente ni cinco cómodo. Allí Saturno se ve forzado, es como si hubiera una prisa, un afán que me empuja precisamente a desarrollar esta función saturnina, porque sí o sí, en cualquiera de los signos en donde esté, tiene que ir desarrollando, con mayor o menor facilidad. Entonces, las personas que tengan un Saturno en Aries, pues es muy posible que hayan sentido la necesidad de adultarse como muy tempranamente, pero sobre todo forzado, como que las situaciones no se permitían darle una espera, un compás de espera, un compás de maduración normal, sino que se entra en una maduración forzosa. Entonces, es como si se saltara muchas etapas y las cargas, las responsabilidades, la necesidad de estructurar, de concretar, de seguir adelante, se ve como una labor solitaria, se ve como una labor que ha sido difícil, como que no cuento con nadie. Aries dice, no cuento con nadie. Y si no cuento con nadie, y Saturno también representa un poco esta soledad, pues es como he tenido que cargar
desde muy temprano o desde siempre o desde esta sensación de urgencia ariana, he tenido que cargar con responsabilidades, con temas que tal vez no me atañen, con los mandatos familiares o con los mandatos en general, depende del área donde esté. En la carta natal, con estos mandatos, estos deberes, estas obligaciones que me han llevado a asumir todos estos tipos de cargas. Es muy posible que una persona con Saturno en Aries vaya adquiriendo una capacidad y un temple en la voluntad con el tiempo, pero la sensación y las pruebas que ha tenido que someterse muchas veces son difíciles. Ahora, estamos aislando un aspecto totalmente dentro de la carta natal, que no se nos olvide saber en qué área de la carta está, qué aspectos recibe, qué ayudas recibe, cuál es el término en donde se ha movido, ¿no? Qué tan angular, qué tanto impregna mi personalidad, los hechos, el entorno en donde me muevo, en donde me he sentido obligado, en donde asumo esa obligación como algo natural o como algo que me ha sentado bien, qué es lo que ha pasado. Saturno tiene un ciclo de 28, 29 años. Es decir, se demora todo eso en darle la vuelta al zodíaco. Entonces, es bien interesante eh, ver, por un lado, dónde está tu Saturno. Si eres de la generación que tiene Saturno en Aries, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué ciclos o qué parte del ciclo ha estado cumpliendo? Teniendo un ciclo de 28 años, 28, 29 años, estamos hablando que podríamos deshacer esa carta en cuatro septenios. La cuadratura, la oposición, la cuadratura de cierre y vuelve al ciclo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha madurado? ¿Cuál es esa vuelta de tuerca? ¿Cuál es esa perspectiva esa maduración que se ha dado? Recordemos que si nosotros cambiamos de perspectiva, podemos ver que esa carga ha tenido otros matices. ¿Cómo puedo yo asumir en mi libre albedrío eso que me ha sido dado como una obligación, como un mandato, como una carga en mi vida personal? Entonces, una cosa es el análisis de una carta en donde aislamos ahorita el aspecto de Saturno en Aries y otra cosa es mirar ese Saturno en tránsito entrando en Aries que representa un nuevo inicio, hacerse cargo, identificar internamente cuál es esa chispa, qué es lo que me impulsa, en dónde tengo la motivación y saber que me toca hacer a mí la tarea, porque no me va a caer del cielo, porque es Saturno el que nos está exigiendo hacer la tarea completa, estructurarnos, darle forma, cristalizar, materializar algo. ¿Y cómo nos vamos a encontrar con estos retos? Nos encontramos con Neptuno. ¿Cómo es este Aries, este Saturno en Aries en tránsito? Entonces, aquí la reflexión es, y pues claro, yo entro dentro de esta dinámica porque yo soy una Saturno en Aries, me representa a mí enteramente. Y voy viendo, voy para el segundo retorno de este Aries, de este Saturno, y el análisis retrospectivo me brinda la posibilidad de hacer una proyección hacia adelante y asumir lo que viene en el camino, pero también el cómo yo voy a ir transitando por esto. Entonces, yo estoy en un retorno saturnino. ¿Cómo es esto para los que tienen Saturno en Aries? ¿En qué otro signo lo tienes? ¿Qué aspecto hace ese Saturno con respecto a tu Saturno natal? Porque acordémonos que los planetas trabajan, no solamente van tocando unas áreas de la vida y van activando y van despertando y estimulando ciertas características o eventos o personas dentro de tu vida que se van cristalizando. Por eso decimos que la carta natal es la promesa y luego la carta en movimiento va activando ciertas áreas de la vida y te va mostrando las distintas perspectivas, te ayuda a ir trabajando distintas áreas de la vida. No todo el tiempo está activo. ¿Qué tanto está activo en tu carta
qué tanto es el momento de asumir un Saturno, cuál es el aspecto que va a hacer a Saturno natal, ¿no? Está en un aspecto de cuadratura, está en un aspecto de cuadratura de cierre, ese ciclo que ha pasado en los últimos años, está en un aspecto fluido, de pronto sextil, un sextil de apertura, hay algo que se inició hace un buen tiempo. ¿Cómo es que se divide ese ciclo de 28 años, 28, 29 años, y en dónde estoy yo en esos momentos? Pensando genéricamente en este Saturno en Aries y como entendiendo Aries como un gran comienzo de ciclo para cualquiera que sea la situación que estamos viviendo, esté más o menos activo. Saturno siempre va a ser importante dentro de una carta natal, o por lo menos yo lo entiendo así y lo he visto en las cartas, lo puedo comprobar verdaderamente. Es entender ¿cuál es eso, esto que pasó hace unos 28, 29 años? El último tránsito de Saturno por Aries fue de abril del 96 hasta diciembre, retrogradó y se fue a Piscis nuevamente y se quedó hasta febrero del 99. Entonces fueron un poco más, un poco menos, 2 años y medio, que es lo que se queda en cada uno de los signos. Y en esos ciclos, ¿qué pasó? ¿Qué recuerdas? ¿Cuáles fueron esas responsabilidades, esos mandatos, esas obligaciones que asumiste o dejaste de asumir, que intronizaste como si fueran propios, que te adultaste y maduraste en esa área de la vida? Y esa área de la vida, ¿cómo se relaciona con los demás? Porque, nuevamente repito, estamos hablando como si fuera una masa sólida, externa y aislada del resto de la carta, pero la carta es un sistema. Así como nosotros pertenecemos a un sistema familiar, la carta es un sistema. Y en esa medida, ¿qué pasó? Los de la generación de Saturno en Aries, que me atañen a mí, van desde marzo del 67 hasta mayo del 69. Entonces, para que las personas contemporáneas puedan ir entendiendo qué sucedió en esos años, aunque no sepan mucho de astrología, hacer un análisis retrospectivo puede brindarles la oportunidad de entender qué sucedió. No tuve hijos, me casé, me fui del país, asumí un trabajo importantísimo, me quedé precisamente sin trabajo, tuve que pasar por las difíciles. ¿Qué pasó en esa época? A mí me parece muy loco y muy divertido y muy chévere como la astrología es absolutamente sincrónica y perfecta. Yo estoy en el segundo retorno. El tercer retorno es hacia los 88 años. Y es interesante porque pues, nuestros papás todos están creciendo y pasando ampliamente por unas edades que antes no se pasaban. Y es interesante entender esa persona vieja, Saturno, esa posibilidad de ser un maestro y de tener sabiduría, cómo se cristaliza o no se cristaliza, qué podemos aprender de ellos, que no tendríamos que aprender y que tendríamos que desaprender para poder volver a generar nuevas estructuras y permitir que la conciencia colectiva, porque Saturno nos habla de unas reglas, de un movimiento bien interesante, está sucediendo en la sociedad y cómo yo asumo un papel, tomo mi responsabilidad, asumo lo que es y que me hago partícipe y cristalizo como parte de eso. Como para terminar, me parece interesante que esta entrada de Saturno en Aries se da precisamente en una cuadratura. Llevamos en esta cuadratura con Júpiter. Llevamos en esta cuadratura con Júpiter desde el año pasado, si no estoy mal, agosto. Y fíjense aquí que aquí les estoy hablando de ciclos. Nos juntamos, tomamos, hacemos un acuerdo, charlamos cuál es la visión, cuál es el tema. Al finales del 2020, Júpiter y Saturno hicieron esta conjunción y se van desplegando y Júpiter, que camina más rápido, se va abriendo y va encontrando.
Y el año pasado tuvimos un rifirrafe, una cuadratura. Cuadratura es conflicto, cuadratura es asumir una posición, cuadratura es tener que hacerle campo al otro, ¿no? Es como hagan de cuenta esto de echarse codazo. Usted sí, no, pero es que yo opino, pero es que esto es lo nuevo, pero es que yo quiero que las reglas se preserven, pero no es posible que tengamos que avanzar. Sí, la vida avanza, tenemos una cantidad de cosas nuevas que nos van inculcando y otras personas que dicen todo tiempo pasado fue mejor. Entonces hay un rifirrafe entre lo nuevo, lo viejo, los jóvenes, los viejos, los avances, Júpiter, el retenernos en quedarnos estáticos, parados, asumir como la vida como más como una carga. Todo esto está en conflicto socialmente. ¿Qué tanto se mueve eso dentro de mí? ¿Qué tanto atañe mi sistema familiar? ¿Qué tanto nos movemos en unos aspectos en donde internamente me peleo entre yo quisiera que el mundo se abriera a otras cosas o yo asumo que aquí puedo crecer, pero aquí me voy a quedar estático? Porque la vida nos va a ir exigiendo, ir limando asperezas, ir poniéndonos en coherencia en lo que nosotros consideramos las verdades, en lo que consideramos esa búsqueda, esa expansión de conciencia, esta capacidad de entender mi propio sistema de creencias y cómo se ajusta a estos reglamentos, a estos mandatos, a este quedarme atrás o este nueva estructuración de reglas para que podamos ir avanzando. Recordemos que Saturno representa y es el regente de Capricornio y de Acuario. Y Acuario siendo un signo que nos habla de los avances, de mirar fuera de la caja, de pensar en una posibilidad de tener una perspectiva totalmente de la vida novedosa y esto y demás. Saturno allí también voltea y dice, vamos a ir reglamentándolo, porque no podemos ir a la loca tolondra, sino, por ejemplo, en los temas de redes sociales o los temas de la AI, cómo es que podemos manejarlo, cómo es que podemos integrarlo en nuestra vida, que sea manejable, que tengamos unas ciertas reglas, una estructura que nos esté cobijando. Entonces, este rifirrafe es justo en el momento en donde Saturno entra a Aries, va a quedarse 3 meses, luego echa reversa, no alcanza a tener la conjunción con Neptuno, pero están en una conjunción muy, muy cercana desde hace mucho tiempo, ya están actuando juntos. Al estar los dos en el mismo signo, pues esta conjunción ya no es disociada, así se dice cuando están en dos signos aparte, pero cuando esa conjunción se da en el mismo signo, pues están más cerquita, están como en el mismo ambiente, hagan de cuenta, estamos en el mismo apartamento y tenemos que charlar sí o sí, en el otro estamos cerquita, pero pues usted está en el suyo, yo estoy en el mío, todavía no estamos hablando el mismo idioma, y se va a devolver a Pisces. Y nos va a volver a botar un poco en ese caos, en esto que venía antes, en esta revisión de que si es que hay cosas que yo quisiera traer desde allá o si verdaderamente voy a tener que romper esta fuente y poder hacer el paso definitivo ya el 14 de febrero, el 26. Entonces tenemos un abrebocas de lo que esto pueda significar mundialmente en nuestras vidas dentro de la astrología personal. ¿Cuál es esa construcción de eso nuevo? ¿Qué es lo que se abre en mi vida que es importante asumir, entender, ver, aclarar para poder tomar decisiones más informadas, para poder entender qué es lo que pasa en mi vida y fluir de una manera consciente? Bueno, gracias. Esto estuvo un paseo que espero que disfruten mucho. Acuérdense que los invito a suscribirse a mi canal, que me den un like, que activen esa campanita, que verdaderamente puedan compartir con otras personas toda esta información. Para mí es una manera de crecer, de poder motivarme para seguir compartiendo tanta información que me parece fascinante desde la astrología, constelaciones, la biodescodificación, el desarrollo humano en general. Y nos vemos en otro video.